Muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de estar aquí para otra magistral ponencia de los comités permanentes científicos, el Comité Permanente de Publicaciones Científicas y el Comité de Intercambios por Investigación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Científica del Sur. Antes de empezar, y bueno, reiterando el agradecimiento por su estimada presencia, voy a leer las indicaciones sobre esta ponencia. Recuerden, número 1, que ya se les ha compartido el pretest de esta actividad en lo que es para generar sus certificados, en lo que es el Zoom y también por el medio de WhatsApp. Tienen que estar presentes durante todo el tiempo que dure la ponencia dentro de esta plataforma. El pretest que se les ha enviado cerrará en unos minutos, así es que terminenlo de llenar. Al finalizar la ponencia se va a compartir un post-test que se va a mandar el enlace únicamente por el chat del Zoom, ya no por WhatsApp. Recuerden eso. Y van a tener 15 minutos para rellenarlo con la palabra clave que se va a mencionar en cualquier momento de la ponencia, así es que tienen que estar atentos. Recuerden que para la entrega del certificado necesitan haber llenado el pretest, haber aprobado el post-test con 3 preguntas de 5 y estar en la ponencia. Recuerden que los alumnos de la Universidad Científica del Sur no van a recibir certificados, puesto a que todo se sube a la base de datos. También tomen en cuenta que vamos a estar atentos, tanto los que son ahorita co-host o los administradores del grupo de WhatsApp, vamos a estar atentos a cualquier duda, si es que no duden en escribirnos por interno ante cualquier problema. No se olviden tomar screenshot de lo que es su pre y post test y disfruten de lo que va a ser la ponencia. Por favor, Cristina. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Xiomara Cristina de Navente Chalco y soy la actual directora CPPC. Ahora, ya que hemos escuchado las indicaciones y esperamos que todos las sigan de acuerdo a lo que ustedes propongan, bueno, vamos a seguir con presentando a nuestro ponente del día de hoy, quien es el doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcía, quien está aquí presente con nosotros. Buenas noches, doctor. Bueno, contarles un poco más sobre él, que es PhD on Public Health, University of Miami, es investigador en la CID Carlos Monge nivel 3, además de ser consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, también consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinda y la Fundación HP, también docente de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad, además de ser docente, doctorado y maestría en la Universidad Mayor San Marcos, en la Universidad Nacional Evangélica y en la Universidad Ricardo Palma. También es editor asociado de la revista científica CTIC y docente de Medicina Humana en las universidades, Universidad Peruana San Juan Bautista, la Universidad Privada Antenor Orrego, y en la Universidad César Vallejo. Bueno, doctor, le doy el pase para que puedan comenzar con la ponencia del día de hoy. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Voy a compartir mi pantalla en lo que corresponde a la presentación del día de hoy, ¿no? Y básicamente lo que vamos a trabajar es un tema muy importante, que es el tema que tiene que ver con los diseños de investigación, pero los diseños de tipo experimental. Cuando nosotros hablamos de los diseños experimentales, estamos refiriéndonos a aquellos tratamientos que tienen que ver con medicamentos, que tienen que ver con fármacos, que tienen que ver con vacunas, pero también aquellos que en las otras ciencias que no son de la salud se pueden usar, como por ejemplo en las carreteras, en la construcción de, digamos, de edificios, en arquitectura, ingeniería civil. Los diseños experimentales también se usan para agronomía, para todas las áreas de la gerencia, la gestión, y es algo que tiene que pulirse en muchas áreas del conocimiento, donde obviamente saben que en medicina se trabaja muy bien, pero en otras áreas de conocimiento todavía hay poco avance. La idea es obviamente impartir esto para que se extienda en todos los escenarios. Bien, vamos a hablar de los diseños experimentales.
En primer lugar, ¿qué es un diseño experimental? Es una estructura de investigación donde tú tienes que manipular por lo menos una variable. Y las unidades de muestreo, los individuos, personas, sujetos de experimentación, son asignados por sorteo a cada categoría experimental. Si tienes dos grupos de experimental, un experimento y un placebo, van a ser asignados al grupo experimental y al grupo placebo por sorteo los individuos que van a, o las unidades de muestreo que van a ser seleccionadas de la población. Y además esto tiene que ver con un segundo componente que se le llama la aleatorización. Esta asignación a cada grupo, a cada nivel que la variable independiente tiene, no se hace caprichosamente, ni voluntariamente, ni con intención, sino se hace con aleatoriedad y con azar. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los componentes, ¿no?, de la investigación experimental? Básicamente, la manipulación de la variable independiente, que es, por ejemplo, no solamente tener dos grupos, un experimental, un control, o tres grupos, o cuatro, o cinco, un experimental, un gol estándar 1, un gol estándar 2, un gol estándar 3 y un placebo, ¿no? No solamente se trata de asignar, sino de manipular. Por ejemplo, si yo quiero hacer un experimento donde yo quiero dar talleres de software SPSS a los alumnos que están haciendo tesis de medicina, y ese va a ser mi grupo experimental para ver cuán rápido realizan o terminan su tesis, autoinstructivamente haciéndolo por ellos mismos sin necesidad de una consulta de un estadístico, y el otro grupo control es quien los hace de manera espontánea, que mandan a procesar o reciben la ayuda de un profesional estadístico para procesar esa información con el desconocimiento total. Entonces yo tengo que manipular esa variable. ¿Qué significa? Los que pertenecen a mi grupo experimental que aprenden SPSS para manipular sus datos tienen que asistir a 10 sesiones, 3 horas cada sesión. Todos los que pertenecen a mi grupo experimental haber aprobado con más de 18, que tengan el dominio perfecto, que tengan una buena laptop. O sea, yo tengo el control, la manipulación de esa variable independiente. Si yo, por ejemplo, le voy a dar un medicamento a un grupo de pacientes, esa manipulación tiene que ser clarísima. Un grupo al cual yo le voy a dar, por ejemplo, paracetamol 2 veces al día, 1 gramo, 2 tabletas 8 de la mañana, 2 tabletas 8 de la noche. Y esas 2 tabletas que les doy, si se olvida, llega tarde, o no la toma a tiempo, o se salta un tratamiento, ya yo no lo puedo aceptar porque yo estoy manipulando la variable independiente, yo tengo el control. Si la persona se autoasigna el medicamento, lo toma cuando quiere, ya no es un experimento, porque ya no estoy manipulando la variable independiente. Eso es producto del azar, es azaroso, ya sería una cohorte quizás la que estudiaría, pero no sería un diseño experimental. Entonces, la principal característica es la manipulación de la variable. B, controlar cualquier factor extraño capaz de afectar la respuesta del sujeto, que es ajeno a los objetivos de la hipótesis. Si yo tengo, por ejemplo, es más eficaz el praziquantel que el albendazol en el tratamiento de la Yardelamblia, y son niños de 5 años, con parasitosis todos, de un asentamiento humano. Digamos que en ese asentamiento humano vive el hijo de un candidato a alcalde que se ha ido a vivir por allí 3 meses y que realmente vive en Surco, pero se ha ido solo por las elecciones. Ese niño no puede entrar porque tiene una variable interviniente que es el nivel económico, otra variable interviniente que es el nivel social, otra variable interviniente que sería el nivel de acceso a los servicios de agua potable, otra variable interviniente que tiene acceso a la higiene, que es muy diferente a los otros niños. Entonces yo no puedo en un trabajo experimental permitirme que hayan variables intervinientes o también llamados factores extraños o variables confusoras que me alteren nuestro trabajo. Por eso que toda investigación científica en general tiene que cumplir con la característica de la población y muestra homogénea, y en un diseño experimental con mucha mayor razón la población y la muestra tiene que cumplir con la característica de la homogeneidad. Pero acuérdense que una investigación para mayor precisión tiene que tener homogeneidad, aleatoriedad y representatividad. Homogeneidad quiere decir que todos los criterios de inclusión, exclusión y eliminación me hagan mi población homogénea. Representatividad quiere decir que el cálculo del tamaño de la muestra sea calculado con una fórmula probabilística. Y en tercer lugar, que además tiene que ser aleatorio porque cada uno de los integrantes de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos, o sea, ser elegido por sorteo.
Eso significa que si no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, yo no estoy trabajando bien. Eso ya no sería científico. Desde el punto de vista de investigación científica cuantitativa, aclarando, porque la investigación cualitativa se maneja distinto. Entonces, esas variables intervinientes, variables extrañas, variables confusoras, están más allá del praziquantel y el albendazol y la parasitosis. Son otras potenciales causas, otras posibles recuperaciones, otras posibles efectividades en el manejo del tratamiento. Entonces, yo no me puedo permitir eso. Por eso que la segunda condición para que sea un experimento, además de la manipulación de la variable independiente, es el control de las variables extrañas, el control de los factores externos. Por lo tanto, si un proyecto de investigación dice la palabra variable interviniente o variables intervinientes, yo me estoy dando cuenta que quien está elaborando ese proyecto de investigación y si es experimental el trabajo no conoce de los principios fundamentales de un diseño experimental. No puede haber una sola variable interviniente. Y si hay una o dos por fuerza mayor, vamos a ver que vamos a controlarlas o manejarlas con diseños muy complejos que necesitan hacerse para poder descartar esta influencia. La letra C, la tercera opción, es la correcta especificación de la variable de tarea, para la que se ponga de manifiesto el proceso psicológico mental de asumir una hipótesis, en el caso de una tesis psicológica, por ejemplo. O en el caso, eso de acá lo he sacado en la teoría de dos libros. El Arnaud Gras, es uno de ellos, que es un psicólogo, que es experto en diseños a nivel mundial, y el otro es el Campbell y Stanley, que son otros expertos en diseños a nivel mundial. Por lo tanto, yo voy a mostrar las dos clasificaciones, la de Campbell y Stanley y la de Arnaud Gras. Entonces, obviamente, esta correcta especificación significa que yo debo tener una buena definición de la variable que voy a tener que trabajar. Entonces, ¿cuál es el plan de un diseño experimental? Primero, formulo una hipótesis, selecciono la variable independiente y la variable dependiente de forma adecuada, controlo las variables confusoras, extrañas, intervinientes, como les quieran llamar, luego manipulo las variables independientes, porque tengo que tener un control absoluto, exhaustivo, preciso. No se me debe escapar una dosis, un manejo, un tratamiento, una terapia. No se me debe escapar nada. Yo lo tengo que manipular, por eso yo tengo el control, por eso es un experimento. Si no, no sería experimento. Luego hago análisis de los datos estadístico, luego hacemos una inferencia de la muestra a la población y de la población al universo, y obviamente esta inferencia tiene que permitirse con la asociación y la relación de la variable independiente y dependiente. Las variables desde el punto de vista metodológico solo se llaman de dos maneras, variable independiente y variable dependiente, variable causa o variable efecto, X o Y, eje de abscisas, eje de ordenadas, conjunto dominio, conjunto rango, ¿no? ¿Ok? Y eso es matemáticas. Alguna vez escuché por ahí que decían que había variable 1, variable 2, variable A, variable B, que se llama simplemente una variable y la otra variable. No, señores, las variables son independientes y dependientes, y eso no va a cambiar nunca porque si no hay esto, no se llama metodología de la investigación y eso carece de cualquier condición seria con decirse un trabajo de investigación propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, las variables, y no hay variables intervinientes porque son sesgo, como ya saben ustedes. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos en un experimento, tenemos tres condiciones, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, todo trabajo experimental se hace del presente hacia el futuro porque no podemos empezar en el pasado, tenemos que empezar en el presente porque hay manipulación de variables, acuérdense de eso. Entonces, todo trabajo experimental es aplicado, ¿no? Es prospectivo, causa en el presente, efecto en el futuro. Es prolectivo, recogemos los datos a medida que avanzamos del estudio. Es longitudinal, porque voy a medir en varios momentos en el tiempo los datos. Y es comparativo, porque voy a tener un grupo control. O sea, un estudio de este diseño es aplicado, o sea, investigación aplicada, no básica, aplicada, aplicado, explicativo, prospectivo, prolectivo, comparativo, longitudinal. Básicamente esas son las condiciones que me definen un diseño experimental. Repito, aplicado, explicativo, prospectivo, proyectivo, comparativo y longitudinal. ¿No? Porque es hacia el futuro. Es como una cohorte, pero con manipulación de variables. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una población con tratamiento 1, como están viendo en este instante, ¿no? Una población con, un ratito voy a poner el láser. Tenemos una población con el tratamiento 1, y la muestra sacada de esta población recibe este tratamiento, obviamente, y le hago un seguimiento para ver cómo cambia una potencial variable dependiente que yo quiero esperar en el futuro. Pero yo puedo tener un tratamiento 1 y puedo tener simplemente de la población general una muestra seleccionada que es un placebo o un grupo control que no tiene la exposición de un tratamiento,
evoluciono a través del tiempo y veo cuál es la respuesta de una variable dependiente en el futuro. Luego tenemos aquí, podemos tener un gol estándar 1, o sea, un potencial tratamiento aquí, que es un gol estándar, que es un tratamiento convencional que se usa siempre, y vamos a ver cómo va el resultado de esto también en el futuro, cómo se va evolucionando este otro tratamiento, porque se supone que si uno hace un experimento es para demostrar que un nuevo fármaco, un nuevo medicamento, una nueva técnica educativa, una nueva estrategia de intervención, una nueva forma, un nuevo software, es mejor que uno convencional. Entonces no solamente lo voy a comparar con el placebo o con nada, sino a veces suele serse que el estudio experimental se compara con un grupo gol estándar, un grupo control, ¿no? Gol estándar. Entonces acá tenemos un grupo control gol estándar 1, un grupo control gol estándar 2, así podemos tener varios, ¿no? Pero siempre esperamos el comportamiento de la variable dependiente, que es la que no se toca, que es la que se espera que varíe por la intervención del tratamiento hacia el futuro. Entonces acá manipulamos la variable independiente y acá esperemos una respuesta de variable dependiente que supuestamente va a mejorar, va a variar, va a evolucionar positivamente con la intervención del tratamiento experimental que nosotros estamos probando, comparándolo con otro que funciona ya conocidamente. ¿Ok? Entonces, básicamente este tratamiento experimental lo tenemos que manipular adecuadamente en su inicio y vamos a esperar la respuesta de la misma variable dependiente en el experimental con el placebo o en el experimental con cualquiera de los goles estándar comparados. Y de eso se trata un experimento. Pero vamos a hablarlo esto más detalladamente. Cuando hablamos de un trabajo experimental, tenemos que tener un esquema conceptual. No tengan miedo de decir la palabra causa, porque los libros de metodología hablan de causa. Lo que se busca en la ciencia es la causa. Por lo tanto, nosotros hemos cogido y toda la ciencia analítica, ya sea los libros de epidemiología, los libros explicativos, los libros predictivos, los libros de prospectiva, los libros experimentales, cogen al modelo causal de Rodman. Porque hablamos de causa, variable X, variable Y, variable independiente, variable dependiente. Esto quiero desmitificarlo porque he escuchado mucho el ruido, variable A, variable B. Eso no existe. De repente en otro tipo de investigación, que es cualitativa, no la cuantitativa, ¿ya? Eso no existe. Entonces, acá tenemos el modelo causal de Rodman, que es la base para toda la metodología de la investigación, tiene varios componentes. Causa de componentes y causas componentes de causas suficientes. Tenemos una causa suficiente 1, una causa suficiente 2 y una potencial causa suficiente 3. Los niveles causales pueden ser causas determinísticas, quiere decir que una sola causa basta para producir un efecto, o puede ser probabilística, que dependa del azar y que tenga una influencia, pero no tan aseverativa de que esa es la potencial causa de la variable dependiente. Entonces, bajo ese concepto, vamos a tener esta clasificación, que es la clasificación de causalidad de Rodman, y decimos que cuando X, que es la variable independiente, eje de abscisas, genera Y, eje de ordenadas, cuando X causa Y, ¿no? Acá tenemos una función, que la Y es la f de X, ¿no? En esta función, X causa Y. Cuando hablamos de determinismo, hablamos de que X causa Y sí y solo sí, y no hay ninguna objeción. Por ejemplo, si un niño tiene trisomía del par 21, tiene síndrome Down. Profe, a ver, por favor, su micrófono. ¿Alguien está con el micrófono activado? Si fueran tan amables. Hola. Gracias. Entonces, chicos, estén atentos, por favor. Ya, entonces, cuando X causa Y, es causalidad determinística. Por ejemplo, el síndrome Down se debe al trisomía 21. A ver, ¿pero qué pasa? ¿Podrían haber casos de síndrome Down que no tengan trisomía 21? ¿Podrían haber trisomías 21 que no originen síndrome Down? No es cierto. La trisomía 21 origina el síndrome Down sí, solo sí. O sea, el mundo anterior está representando y originando al mundo actual. O sea, X causa Y y no hay ninguna otra opción. Y la causalidad determinística se obtiene con un nivel de significancia P menor de 0.001. Luego viene la causalidad suficiente pero no necesaria. Por ejemplo, aquí, X causa Y. Pero X puede tener otras consecuencias. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, el COVID. Y el COVID puede producir neumonía. Pero no solo el COVID causa neumonía, sino puede causar
otro tipo de problemas, como problemas neurológicos, problemas de capacidad respiratoria, problemas de asma, problemas de EPOC, ¿no? No siempre causa neumonía, no es determinismo. Entonces, esta es una causa suficiente, pero no necesaria. Tenemos luego que causa Y, pero también se debe a otras causas. Acá es una causa necesaria, pero no suficiente, porque digamos que el COVID puede causar neumonía, pero esta neumonía no solamente se debe al COVID, se debe también a la edad del paciente, se debe, digamos, a ciertas enfermedades preexistentes. Los fumadores fallecen mucho más rápido y tienen la neumonía más grave. Entonces, con respecto al COVID y la neumonía, podríamos decir que esta es causa suficiente, necesaria, pero no suficiente, porque otros factores como las comorbilidades están influyendo en esta variable. Y luego tenemos por aquí la causalidad probabilística, que es la que la mayoría va a estudiar en ciencias de la salud, ciencias sociales, etcétera, que es la causalidad probabilística. Esta causalidad no es necesaria, ni es suficiente, pero hay una relación estadística donde el P de Y de X es mayor que el P de Y de no de X. No vamos a entrar en álgebra, no vamos a entrar en funciones, no vamos a entrar en derivadas ni integrales, pero la idea es que todo estudio, toda investigación se hace con derivación y con integración. O sea, X y Y. Y es absurdo que se diga que no hay variable independiente ni dependiente porque estarían desconociendo las matemáticas. Estarían diciendo que las matemáticas no existen y que las funciones son un absurdo, ¿no? Y eso no tiene razón de ser porque la metodología de la investigación se une a la estadística y la estadística es de base matemática y se necesita estadística para relacionar variables. Por lo tanto, las funciones definitivamente son indispensables. El paso 1, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para contrastar un experimento? Vamos a establecer una hipótesis nula. También oí por ahí que hay hipótesis general y hipótesis específicas. Otro mito también importante, las hipótesis general y específicas solo existen cuando los problemas son factoriales, multivariantes, multivariados, o multinivel o multidimensional. Cuando son problemas de dos variables, por ejemplo, diabetes mellitus y, digamos, hipertensión, dos variables bien definidas, solo hay hipótesis alterna y nula. Entonces, la hipótesis principal es la hipótesis nula, que es la que va a ser rechazada con una prueba estadística. Mientras que la hipótesis alterna es tu hipótesis que tú quieres de investigación, pero no va a ser sometida a una prueba estadística. Por lo tanto, es una hipótesis secundaria. Por eso le llaman hipótesis alterna o alternativa. Entonces, lo primero es formular tu hipótesis de nulidad, que es lo que tú no quieres, lo contrario de lo que quieres. Luego, la hipótesis alternativa, que es lo que realmente tú quieres en tu trabajo experimental. Luego, el estadístico de prueba o el nivel de significación. Establecemos un P menor de 0,05, el estadístico de prueba, dependiendo si voy a comparar medias de Student, si voy a comparar en 3 grupos ANOVA, si voy a comparar proporciones, podemos trabajar chi cuadrado, si voy a comparar variables ordinales o relacionar variables ordinales, la R de Spearman, y si podemos ir variando entre muchas pruebas similares dentro de ellos. Hay que elegir el estadístico de prueba. Luego calcular el valor empírico del estadístico de prueba, o sea, básicamente a partir de cuál es el nivel que me conviene trabajar mi corte de demostración de dosimasia de hipótesis. Y mi corte me conviene el determinismo, ¿no? Pero no voy a necesariamente tener determinismo, ¿no? Si yo tengo un P menor de 0,001, voy a tener causalidad determinística. Eso sería excelente porque yo haría un gran hallazgo. Sin embargo, no siempre voy a elegir ese parámetro de valor empírico, ¿no? Luego, el paso 5, voy a tomar la decisión estadística que es aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad, que es la hipótesis principal, que es lo opuesto a lo que yo quería. Y bueno, en la región de rechazo es del 8 sub 0, nula, si es menor o igual de 0,05. Rechazamos la hipótesis nula y comprobamos pues lo que nosotros queríamos en la hipótesis alternativa. Los diseños experimentales se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Podemos tener dos grupos seleccionados al azar, dos grupos apareados, más de dos grupos independientes, más de dos grupos apareados y los diseños factoriales. Por ejemplo, acá tenemos un prototipo de cuadro de 2×2, ¿no? Donde es muy indispensable que tengan esto en mente, porque de aquí salen las razones de momios, las razones de barlos de ventajas, los odds ratio, los riesgos relativos, los riesgos atribuibles, el RRR, ¿no? La famosa triple R, que es el riesgo del riesgo, ¿no?
donde tenemos pues una prueba o sujeto de estudio, expuestos o no, expuestos o no expuestos, y acá el problema, daño o evento, presente o ausente. Esto ya ha trascendido la epidemiología, ya se ha convertido en diseños de investigación analítica, hasta en la gerencia, en las investigaciones sociales, en la administración, en la agricultura, en todas las áreas del conocimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque este modelo por prototipo de 2x2, que es el modelo de Fisher, es extraordinario para poder establecer las razones de llevarlo de ventajas, ¿no? Y tener los intervalos de confianza y saber cuál es la probabilidad de ocurrir algo. Y sobre esto también se va a trabajar en el experimento, porque de esto se quiere y de esto se trata. Entonces yo tengo pues, ¿no? Expuesto al paracetamol y expuesto al gol estándar, que es pañito de agua tibia, imagínense el año 1930, donde descubren el paracetamol, y acá vamos a ver con fiebre y sin fiebre. Vamos a ver cuánto bajaron la fiebre con paracetamol, más con presente, cuántos no bajaron la fiebre con paracetamol, más con ausente, cuántos no se les aplicó paracetamol, solo pañito de agua tibia y bajaron la fiebre, menos con presente, y cuántos no se les aplicó paracetamol, o sea, solo pañito de agua tibia y no bajaron la fiebre, la proporción de los ausentes. Y acá tenemos el famoso ABCD, que luego vamos a hacer el cálculo de razones de momios, como el odds ratio, que es A por D sobre B por C, o el riesgo relativo, que es un poco más complejo, y el RRR, que es la interpolación de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diagrama, señores, de un diseño experimental, ¿no? ¿Cómo tengo yo el diagrama en diseño experimental? Tengo siempre un grupo experimental y tengo un grupo control. En este grupo experimental vamos a medir la variable dependiente. En el grupo control también vamos a medir la variable dependiente, el efecto que yo espero. Bajo la fiebre, no bajo la fiebre. El paracetamol con el pañito de agua tibia. Voy a tener un estímulo experimental aquí, ¿no? Entonces hago un pretest, ¿no? Hago un estímulo experimental, le doy el tratamiento. El grupo control, no le doy nada. Ojo, éticamente, si es que es éticamente viable. Si no, ya les había comentado inicialmente, si no se le puede dar un gol estándar o se le puede dar un placebo. Pero este es el estímulo experimental. Este no tiene el estímulo experimental. No significa que no le des nada. No tiene el estímulo experimental, pero le puedes dar un tratamiento convencional, ¿no? Y acá luego vamos a hacer una nueva medición de la variable dependiente, porque la medición de la variable dependiente antes del paracetamol, por ejemplo, fue fiebre. Le damos el paracetamol y evaluamos después cómo le fue con la fiebre. ¿Bajó o no bajó? En el grupo control, hacemos una medición basal, tiene fiebre. No le damos nada, no es que no le damos nada, no le damos el estímulo experimental. O sea, le ponemos pañito de agua tibia y luego vamos a ver la medición de la variable dependiente. Solamente no recibe este estímulo, pero puede recibir placebo, gol estándar, otros tratamientos que estén de acuerdo con la declaración de Helsinki II, con la declaración de SIOMS, y por lo tanto, pues se mantengan los parámetros éticos. Vamos a hablar de unas cositas bien sencillas antes de paporretear los diseños, que son varios. Hemos elegido solamente 8 de los 79 diseños experimentales que existen. Hemos elegido los principales para explicarlo de manera sencilla y que se entienda la naturaleza de un experimento. Y ahora que en el COVID se han hecho muchos trabajos con vacunas, yo creo que es muy importante que conozcan ustedes estos diseños, ¿no? Una noción básica se llama la validez, ¿no? La validez interna. Cuando hacemos validez interna, hacemos control de las conclusiones. Y para concluir adecuadamente, y no decir, sí, pues mi paracetamol sí bajó la fiebre, pero lo que pasa es que ese niño tenía buenas defensas. Ese niño medía 40 centímetros más que el niño del grupo control, pero ese niño también se bañaba todos los días, se lavaba las manos, tenía agua caliente. Pero también ese niño pues era de padres genéticamente más fortificados, mayor talla, mayor masa muscular. Pero también ese niño tenía todas las vacunas, el otro no. Y a las finales nos llenamos de variables independientes que nos van a destruir las conclusiones, y por lo tanto la conclusión es que mi trabajo no sirve, porque no tiene la población ni la muestra homogénea, porque no se ha cuidado los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, porque no se han eliminado las variables extrañas, variables intervinientes, variables contaminantes, porque para eso yo controlo las conclusiones cuando yo hago la manipulación de mi variable independiente. Ya, entonces manipulo mi variable independiente, doy el tratamiento exacto, preciso, bien determinado, bien calculado, la dosis del paracetamol a tal hora, a tal hora, a tal hora, tantos días el tratamiento. Estoy dando un ejemplo bien básico, bien simple, el paracetamol, para no irme más allá con otros ejemplos, ¿no? Y luego estas fuentes para disminuir ese control de las conclusiones serían las variables personales. Oye, y si le tomé
la temperatura 2 horas después. Hay un micrófono abierto, chicos, por favor. Si fueran tan amables. Gracias. Entonces, la fuente de disminución son las variables personales, por ejemplo, la historia. No le medí en el minuto exacto la temperatura, se me pasó 30 minutos, uy, se me fue. Ya no le pude medir adecuadamente. Las pruebas previas, sí, pero le tomé con el termómetro anterior y no lo calibré adecuadamente y eso puede tener un sesgo de incremento de temperatura posterior. La mortalidad experimental, ¿qué tal si hago un trabajo a larga data y se me va uno de los pacientes o se van de viaje los pacientes? Y el orden de obtención de las medidas es muy importante, porque acuérdense, cuando ustedes levantan datos de una persona, ya cuando llegan a la persona 115 ya se enteraron que están preguntando. Es como cuando tomo la mía práctica calificada a 8 salones, cuando tomé la práctica calificada al primer salón, y el salón número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se saben todas las preguntas, las respuestas y las claves. Algo parecido, ¿no? Porque ya se tiene el orden de obtención de las medidas. Tendría que, y eso, por eso son caros los estudios experimentales, tendría que yo recoger los datos al mismo tiempo, a la misma vez en la totalidad de la muestra, para que no haya el sesgo de orden de obtención de las medidas. Tendría que tener, si tengo 150 pacientes, yo tendría que tener mínimo unos 50 levantadores de muestra para que en 3 estoques, en 3 medidas, en 3 intervenciones, en no más de 10 o 20 minutos, levantemos toda la información y la data, ya sea análisis de sangre, ya sea análisis de algo que corresponde a coeficiente intelectual, alguna variable de respuesta que estemos esperando. Entonces hay que tener mucho cuidado y esta validez se puede alterar. Pero hay otra validez aparte de la interna, que se llama la validez externa, que esta me va a alterar mi generalización de conclusiones. Quiere decir que de mi muestra yo no voy a poder generar la población. Voy a decir, sí, pues el paracetamol funciona, baja la fiebre a los niños solamente del colegio Melitón Carvajal. Oye, pero ¿por qué no le das a lo del Beli Guía? No, es que esto es solo para los colegios del Melitón Carvajal. ¿Por qué? Porque yo cometí muchos errores y esto solo vale para ese colegio. Entonces yo no puedo generalizar las conclusiones. En una investigación cuantitativa lo que se trata es generalizar de la muestra a la población, de la población al universo. Entonces si yo tengo problema de validez externa, tendré problema de generalización de conclusiones. ¿Cómo evito? ¿Cómo evito, no? Eso con las fuentes que abajo lo vamos a mostrar. Pero los tipos son, cuando tenemos problema de validez externa de población, que no hay una buena representatividad de participantes, quiere decir que el cálculo de la muestra ha sido en un tamaño que se me dio la gana y no en un tamaño calculado con fórmula probabilística. Entonces ya yo perdí, ya no puedo generalizar las conclusiones de la muestra a la población. Y ecológica, ¿no? Que es una representatividad de tareas y situaciones. Eso quiere decir que las costumbres, cultura, funcionamiento social deben ser muy parecidos. Yo no puedo hacer un trabajo donde mi muestra sea, por ejemplo, un pescador y un profesor de universidad, porque van a tener diferentes tipos de representatividad de tareas y situaciones que van a contaminar el tamaño de muestra. Oye, sí, son homogéneas en edad, son homogéneas en sexo, son homogéneas en presidencia y en distrito, porque son del mismo distrito, tienen la misma edad, el mismo sexo. Oye, pero uno es pescador, pues, y otro es profesor. El pescador se cuarta cada rato, tiene un sistema inmune diferente, tiene otro tipo de defensas. El profesor tiene otro tipo de defensas, otro tipo de situaciones, otro tipo de condición, tiene otro tipo de agentes estresores. Por lo tanto, estoy contaminando el tamaño de la muestra y por lo tanto no puedo hacer una generalización. Y para eso yo voy a tener fuentes para disminuir esos sesgos, que es el sesgo de selección de participantes. Yo tengo que hacer un sorteo aleatorio de mi población, porque todos los integrantes de mi población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos a través de un muestreo probabilístico aleatorio y al azar. Eso quiere decir que la selección de los participantes debe ser por sorteo. Si no, yo no puedo generalizar los resultados de mi muestra a mi población. Los defectos o impresiones de las medidas son muy importantes también. Hicimos un trabajo en una oportunidad donde se construyeron calibradores para medir la talla de los niños en los controles de crecimiento y desarrollo, en los CRET. Y resulta que habían sido mandados a hacer un carpintero, estos medidores de talla. Pero el carpintero tiene una buena mano, tiene un buen pulso, pero lo hace todo a su intuición. Entonces unos eran más largos, unos estaban un medio centímetro menos, medio centímetro más, otros estaban recortados, otros no alcanzó madera. Era ningún medidor de talla de niños tenía una calibración perfecta que se pareciera a otro. Era un defecto de impresión de medida terrible.
Entonces, obviamente, se anuló todo eso, se tuvieron que importar medidores de Estados Unidos que tengan la calibración y la predicción exacta. Igual con las balanzas y los dinamómetros. Tienes una balanza romana, tienes una balanza de peso, tienes una balanza de presión, de pie, ¿no? Y obviamente van a tener diferentes tipos de calibración y van a tener diferentes tipos de error de calibración, porque soportan cierto peso. Cuando estás por encima de cierto peso ya se descalibra la balanza. Sin ir al chiste, se descalibra porque no tiene mayor récord por encima de 80, o sea, solamente tiene su récord hasta 80. Pasado de 80 ya no te muestra el verdadero peso. Entonces hay que tener cuidado con esto porque eso te malogró todo, te malogró toda la generalización de las conclusiones. También la interacción del tratamiento y la experiencia previa. ¿Qué tal, pues, si uno de los pacientes que recibe este medicamento para bajar fiebre o para tratar alguna enfermedad ha recibido un tratamiento previo, viene de otra clínica, viene de otro hospital, y tú le estás dando, pues, un medicamento que suma resistencia bacteriana o le estás dando un tratamiento que lo que hace es una superposición sobre algo que ya recibió? O sea, es como que ya recibió, es como que comieras bizcocho, pan y galletas, puro carbohidrato. Ya recibió un tratamiento de la misma línea, regresa, te dan otro de la misma línea y tú vienes y le das un tratamiento de la misma línea, que es tu experimento. Obviamente va a haber una interacción del tratamiento con experiencia previa. O puede tener una interacción potenciadora. Chicos, por favor, si fueran tan amables. Está abierto el micro de Fernando Antonio. Un ratito, por favor. ¿Alguien puede silenciar a Fernando Antonio? Yo no puedo silenciarlo, no sé por qué. Ya. Ok. Muy bien. Efectos también reactivos de medida de situación experimental, ¿no? Porque, ¿qué tal si sale un rash cutáneo, una alergia, una hipersensibilidad? Motivo el tratamiento y lo suspendes, lo interrumpes y se te cayó el estudio, ¿no? Entonces, estos elementos tienen que tenerlos muy en cuenta. Entonces, las variables extrañas son un problema, señores, son un terrible problema. Estas variables intervinientes que muchos se lo han puesto en sus proyectos de investigación todavía como adorno, dicen, ¿no? Variables intervinientes. Yo cuando leo en un proyecto de investigación variables intervinientes, yo le digo con mucha pena al autor, lastimosamente tu trabajo no lo puedo seguir revisando porque estaría desaprobado. Porque si me pones variables intervinientes no tienes noción de lo que es investigación científica cuantitativa. No, o sea, definitivamente no hay noción. Y si no hay noción, no hay un concepto básico, el trabajo no va para adelante. Estas variables extrañas, pues, son aquellas que afectan la respuesta de las unidades de prueba. Estas variables influyen sobre variables dependientes y afectan la validez del experimento, limitando al experimentador su capacidad de realizar inferencias causales. Y estas variables crean un fenómeno que se denomina confusión experimental. Son variables confusoras, por eso que se implica incluso pruebas muy complejas para tratar de mejorar o limpiar esto, pero a veces es insalvable. Y el tipo de variables extrañas son la historia, como les decía, la maduración, las pruebas antes, instrumentación, la regresión estadística, la selección de la unidad de prueba, la mortandad de la unidad de prueba, los factores concurrentes a la situación de prueba, como ya habíamos explicado, y vamos a corregirlas, ¿no? ¿Con qué la vamos a corregir? Manteniéndolas constantes. Los mismos criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Cuando ustedes leen a Stanley dice algo muy interesante con Campbell, que lo que tienes que hacer en un trabajo experimental es como si tuvieras 60 gemelos para dar un tratamiento experimental y 60 gemelos más de esos gemelos para dar un tratamiento control o gol estándar. Por eso que un trabajo experimental es un poquito más costoso que los otros estudios, que pueden ser netamente observacionales, porque tienes que asegurarte que existe, pues, las variables intervinientes constantes. O sea, no deben contaminar tus resultados. En las cohortes es muy minucioso esto, en los casos y controles también, en todos los trabajos como perspectivas históricas o corte en biperspectiva o corte retrospectiva, ¿no? O incluso en los correlacionales causales, ¿no? Que tienen una variable independiente y una dependiente en una sola población. Hay que mantener estas variables constantes, porque si no las mantienes constantes, pues tu variable dependiente se debe a la causa que estás estudiando y a otras 20 causas más. Sabe Dios si una de esas causas más que se metieron como variables intervinientes sean las que producen el efecto. Y no tu variable experimental, ni tu variable causa. ¿Ok? En un trabajo analítico. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantenerlas constantes. Hay que distribuir aleatoriamente entre los grupos, quiere decir que hay que sortear
los que pertenecen al grupo experimental y al grupo control. O sea, si yo voy a hacer un experimento educativo en un salón A y en un salón B, no, eso no se puede. Yo tengo que coger los salones de la A hasta la F, los 700 alumnos, o los 600 alumnos, o 400, lo que sea, sortearlos, y luego armo un salón experimental y armo un salón control, que no sean asignados porque tienen el aula A y el aula B, sino yo tengo que distribuirlos aleatoriamente entre los grupos experimentales y control. Hay que conocer y sistematizar el efecto de los diseños experimentales. Es muy importante, para eso vamos a conocerlos más adelante. ¿Qué tipo de diseños hay, señores? El diseño solamente, primero hay que diferenciar. Hay diseños preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales y experimentales avanzados. Los preexperimentales tenemos el diseño solamente después de un solo grupo. O sea, tú le das un tratamiento y esperas que baje la fiebre. El diseño antes, después de un solo grupo, mides temperatura de fiebre antes, le das el tratamiento, mides temperatura después. Y se acabó. Diseños experimentales verdaderos. El antes, después con grupo control. Evalúas antes, evalúas después del tratamiento y tienes un grupo control que también evalúas antes y después. El diseño 4 grupos 6 estudio de Solomon, que se lo voy a explicar en un ratito, es más complejo, es solamente después con grupo control. Luego tenemos los cuasi experimentales post facto, como el diseño transversal intersujeto, o solamente después con grupo control. Estoy poniendo todas las alternativas porque acuérdense que estamos utilizando no solamente la clasificación de Campbell y Stanley y también Arnaud Gras, sino que hemos revisado también a Dawson y Trapp y a otros libros que nos van a permitir a nosotros una serie de sinónimos que los estamos colocando acá para evitar factor de confusión. Los diseños longitudinales o intrasujeto, porque por ejemplo Dawson solo le llama intrasujeto y se acabó, ¿no? Los diseños longitudinales o intrasujeto también es llamados diseños en paneles. Y los experimentales avanzados, que son el diseño de bloques aleatorios, el diseño cuadrado latino y el factorial. El diseño de bloques aleatorios y cuadrado latino se usan para controlar variables intervinientes, una o dos como máximo, pero por medida de fuerza mayor, porque no hay otra opción de hacer el estudio. Entonces se inventaron estos dos, que son el de bloques aleatorios que controlan una variable interviniente, una variable extraña, y el de cuadrado latino que controlan a lo mucho dos variables intervinientes o variables extrañas. Pero imagínate, el otro día leí yo una tesis de doctorado de una universidad que no voy a mencionar su nombre, que había puesto a la persona 11 variables intervinientes. 11. Sin comentarios. El diseño factorial es cuando yo doy dos tratamientos. Si el diseño más complejo, que es el cuadrado latino, solo te puede controlar dos variables intervinientes, ¿se podrá llamar investigación si tiene 11? Wow. Bueno, vamos a trabajar ahora la clasificación de Arnaud Gras. Esta clasificación de este psicólogo español que trató de convertir la teoría de Najira japonés en todos los diseños de investigación más avanzados del mundo y que los hizo muy bonito y muy detallados en un libro que ya tiene más de 25 años en el mercado, y lo pueden encontrar el libro en el PDF ahí, Arnaud Gras, Diseños Experimentales, en internet, ¿ok? Se van a dar cuenta que es muy bonito comprenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la clasificación? Él dice que hay criterios, ¿ok? Que son atendiendo el grado de validez interna, que ya sabemos lo que es, atendiendo el número de factores y son específicos para un cambio evolutivo, o sea, en lo longitudinal, cómo va ocurriendo las cosas. Cuando hacemos por clasificación por validez interna. Cuando hay clasificación por validez interna, tenemos esto de acá. Los pseudo experimentales, o sea, parecen experimento, pero no son experimento. Por ejemplo, un solo grupo con una sola medida. Yo le voy a dar, por ejemplo, a mis pacientes diabéticos metformina y veo que se curaron. Oye, pero yo no me di cómo estuvieron antes su insulina pre y postprandial. Yo no vi cómo estaban su glucosa pre y postprandial antes del tratamiento. Yo no tengo idea. Salió el diagnóstico en la historia, paciente con diabetes, le doy metformina y se acabó. Yo luego, se curó, no se curó, veo cómo está su glucosa después, nada más. Intervengo y observo después. Es un pseudo experimental. Un pretest post-test de un solo grupo. Algunos dicen, oye, voy a hacer un experimento. A ver, pretest como el día de hoy, ¿no? Porque todas las clases como hoy fueran investigación experimental. Y no es, pues, ¿no? Es una pseudo experimental porque tomamos primero un pretest, hacemos la intervención, tomamos un post-test, ¿no? Y eso es un pseudo experimental. Incluso esto puede ser motivo de una investigación pseudo experimental de alguien y puede publicar su artículo, ¿no? Eficacia del taller de diseños experimentales en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Un diseño pseudo experimental, pretest, post-test de un solo grupo. Perfecto. Y cae. Y como tenemos una muestra de 100 alumnos, sobrado, ¿no? Digo entre comillas sobrado porque no sabemos si es representativa o no representativa, ¿no?
a través de la fórmula. Tenemos también dos grupos no equivalentes. Un grupo 1, donde le hago la intervención y se hace una observación, y un grupo 2, ¿no? Donde se le hace la observación también. ¿Por qué dice no equivalentes? Porque esto es lo que hacemos normalmente en los que dicen que hacen trabajos experimentales, ¿no? O sea, hacen la intervención en un grupo y tienen un grupo control que no son su gemelo del grupo experimental. Tienen que ser gemelos, tienen que ser equivalentes, ¿ya? Y esto ya es un trabajo pseudo experimental, ¿no? Otros que también tienen la clasificación por validez interna, tenemos los cuasi experimentales. Cuasi experimentales, acuérdense ustedes que esto es casi experimento, pero no es experimento. Mira, pero dice grupos no equivalentes con pretest post-test. Quiere decir que el grupo control, el G2, no tiene los criterios de inclusión, exclusión y eliminación del grupo 1. Mira, pero acá tengo yo observación antes, experimento, observación después. El grupo 2, observación antes, observación después, sin experimento. Y tranquilamente podría ser un experimento, ¿no? Pero no son equivalentes. Tenemos de muestras separadas con pre y post-test. Tenemos un grupo 1 donde hacemos la observación antes, hacemos la intervención, se nos perdieron los pacientes. Pero vamos a ver de otro colega que ha hecho otra intervención similar y evaluamos el efecto. Entonces, dos muestras separadas. Es un cuasi experimental, ¿no? Y acá los experimentales propiamente dicho, ¿no? Con el experimental propiamente dicho se caracteriza por esto, ¿no? Porque son grupos equivalentes pretest post-test. O sea, un grupo de, por ejemplo, 70 mujeres embarazadas de 19 a 22 años, grupo de mujeres embarazadas de 19 a 22 años, a esta se le da un tratamiento para tocólisis, a esta se le da un tratamiento convencional para tocólisis, acá el tratamiento nuevo, y vamos a ver cuál es el efecto en la relajación uterina. Pero la G1 y la G2 son clones, tienen los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Bueno, esta es la clasificación de los factores, lo voy a mostrar más adelante, ¿no? Es muy importante que la clasificación por factores sea muy bien tomada, porque podemos tener simple de una sola variable independiente, pero pueden haber más variables independientes, ¿no? Que son los factoriales, más de una variable independiente. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de trabajos para hacer un diseño interesante, porque hay que hacer el estudio de interacción. La iteración, luego la voy a explicar, tiene que ver con algo que nuestras abuelas hacían, ¿no? ¿Qué hacían nuestras abuelas? Nuestras abuelas agarraban el ayudín o el detergente y le echaban pulitón. O cogían el detergente y le echaban lejía. Al ayudín le echaban lejía. Pues le cuento que el detergente, el ayudín, es ácido y la lejía es base. Y ya saben por qué nuestra abuela de repente no pasó química, ¿no? Pero está clarísimo que la iteración es negativa, ¿no? Que eso perjudica todo el poder del detergente. Y el detergente perjudica todo el poder de la lejía. Entonces estamos lavando a puro puño, con la fuerza de las manos, porque no estamos haciendo nada, ¿no? Esa es la iteración, cuando interactúa dos factores. Entonces los experimentos factoriales pueden ser, ¿no? Factoriales, ¿no? De uno o más factores, de medidas repetidas o mixto, que ya lo vamos a ver, ¿no? Los factoriales podemos trabajar de bloques al azar, jerárquicos y anidados, ¿no? Y también hay que evitar las combinaciones de los factores que estén más allá de las combinaciones permitidas. Y los evolutivos son aquellos que vamos a seguirlos a través del tiempo, o no seguirlos a través del tiempo, o vamos a combinarlos aquellos que se les va a seguir y se hacen cortes transversales. Ahorita hablamos de cada uno y empezamos con este preexperimental. El solamente después de un solo grupo. Grupo experimental, le damos el tratamiento y observamos. Nada más. El efecto del tratamiento. Es un diseño preexperimental, antes de ser experimental. O sea, en pregrado se permitiría. Diseños preexperimentales antes y después de un solo grupo. Acá tenemos el pretest, el experimento y el posttest. Efecto del tratamiento sería O2 menos O1. Por ejemplo, acá tenemos la temperatura. 38 grados y medio, acá le damos el Panadol, que es la X, una hora después, o 10 minutos después evaluamos la temperatura y es 36 grados y medio. Entonces, la temperatura, el efecto de la reducción de la temperatura, ¿cuánto redujo? Va a ser O2 menos O1. Bajó 2.7 grados el Panadol en 15 minutos. Es el efecto del tratamiento. Pero acá ya tenemos el experimento verdadero. Como habíamos explicado, el antes, después con grupo control, los pretest, posttest con grupo control. Acá tenemos el grupo experimental. Tiene que tener asignación al azar. Miren la A.
Tienen que ser sorteados para pertenecer al experimental y sorteados para pertenecer al control. Entonces la A tenemos acá, ¿no? El grupo experimental tiene O1, digamos, tenemos la fiebre antes, damos el tratamiento y tenemos la fiebre después, temperatura, ¿no? El grupo control tiene la fiebre antes y tenemos la fiebre después. No significa que lo abandonamos a que se muera el niño, ¿eh? Le vamos a dar un tratamiento alternativo. Le vamos a dar pañitos de agua tibia, lo que se llaman medios físicos. Y se usan medios físicos. En cuidados intensivos le bajan la fiebre a los pacientes con medios físicos, porque los pacientes no están tolerando, tienen ya polifarmacia, están recibiendo múltiples terapias y por lo tanto no hay un efecto adecuado de agregarle una terapia más que sería un antipirético, un reductor de la fiebre. Entonces, obviamente se usan medios físicos, que es altamente eficaz, pero ¿qué tan eficaz será en comparación al Panadol, por ejemplo? ¿Ok? Que sería O3 menos O4, pero con el medio físico. Y el efecto del tratamiento sería así, mira, O2 menos O1, menos O4 menos O3. Si lo convertimos a los signos, sería O2 menos O1, menos O4 más O3. Y así sería el resultado del efecto del tratamiento. Siempre tengan en cuenta que hay asignación al azar, pero acá tenemos un problema, la iteración del pretest con el tratamiento. El problema fundamental es la iteración del pretest con el tratamiento. ¿Qué es el pretest? Oye, yo le medí la temperatura antes. Y como yo le medí la temperatura antes y le voy a dar el tratamiento, yo agité duro el termómetro, pero va a tener un efecto residual de 2 o 3 miligrados centígrados. O sea, no va a ser preciso. Yo tendría que cambiar de termómetro, no usar el mismo, que esté en condiciones de la misma, el mismo frío, la misma temperatura basal que estuvo inicialmente. Yo tengo que eliminar este efecto de la iteración del pretest con el tratamiento. Imagínate un cuestionario. Ahorita, por ejemplo, ustedes han recibido un pretest. La gente que está interesada solo en el diploma, de repente no escucha nada. Solo escucha las preguntas del pretest. Ya están contaminados. ¿Se dan cuenta? Hay una interacción del pretest con el aprendizaje. Entonces la gente está, y la pregunta 2 está con su celular, y la pregunta 3 todavía, y la pregunta 4 todavía, y la pregunta 5 todavía. Y a las finales se distrajo, está perdiendo de repente toda la concentración porque la iteración con el pretest ha contaminado esto. Y como ha contaminado, pues tienen una iteración con el pretest. Y eso pasa en todos los experimentos, señores. En todos los experimentos que tienen este pretest. Para eso, Solomon inventó un diseño muy bonito, que se le llamó diseño de Solomon, o diseño de 4 grupos, 6 estudios. ¿Cómo es esto? Primero que todo son al azar. Tenemos un grupo experimental 1, un grupo experimental 2, y un grupo control 1 y un grupo control 2. Atención. Al grupo experimental 1, vamos a seguir con el ejemplo del Panadol y la fiebre. ¿Ya? Al grupo experimental 1, cada grupo tiene que ser asignados al azar. Asignados totalmente al azar, aleatoriamente. El grupo experimental 1, que está aquí, yo le voy a evaluar la temperatura antes. Le voy a dar el paracetamol y le evalúo la temperatura después. Al grupo control 1 le voy a evaluar la temperatura antes, pañitos de agua tibia y la temperatura después. Pero yo quiero eliminar, como decía en mi diapositiva anterior, el efecto de la iteración del pretest. Por lo tanto, yo quiero eliminarme el pretest, así que hago 2 medidas más. Entonces, el grupo experimental 2, yo no le voy a hacer pretest. No voy a evaluar la temperatura basal. Yo lo que voy a hacer es darle el tratamiento del paracetamol y evaluar cómo estuvo la temperatura después. Y al grupo control 2 no voy a evaluar la temperatura basal. Yo voy a de frente, poner pañito de agua tibia y evaluar la temperatura después. Y así tengo yo el O2, el O4, el O5, el O6 con el 1 y el O3. Estos me van a permitir deducir diferencias entre las medias, pero sobre todo eliminar el efecto de la interacción del pretest. El grupo experimental 1 será pues O2 menos O1, como hace rato, ¿no? O2 menos O1. ¿Qué viene a ser esto? El tratamiento experimental, que es el Panadol. La externalidad, ¿qué tal si está por encima de 35 grados centígrados? La gente se calienta, la gente eleva su temperatura. Imagínate una fiebre. Externalidad. Imagínate que además este niño tiene bajas defensas. No podemos manejarlo, externalidad. Y no hice bien mis criterios de selección. Complicado, ¿no? Debería eliminarlo, porque no hice bien mis criterios de selección. Yo me permito externalidades del ambiente. Sube la temperatura, hay oleada de calor, cayó la lluvia de repente. Externalidad, no la manejo.
Pero acá tenemos algo que sí podemos manejar, el efecto de la iteración, que es el pretest, y para eso sirve esto de acá. Porque yo tendría que eliminar la externalidad y la iteración, y solo tener el tratamiento experimental, para no tener sesgos. Entonces, el grupo control 1 tendría que ser la medición, fíjese acá, del efecto del placebo, o el efecto de los pañitos de agua tibia, o 4 menos o 3 que están aquí, que sería la externalidad. Ah, claro. Si yo solo le pongo pañitos de agua tibia y le bajo la fiebre, eso funciona porque el ambiente está caliente también y la externalidad se evalúa allí porque no le estoy dando el Panadol. Perfecto, está la externalidad. O 4 menos o 3 está la externalidad. El grupo control 2, que está aquí, que diga el grupo experimental 2 que está aquí, yo solo tengo los 5, pero yo quiero medir el efecto del tratamiento. Entonces, voy a medir O5 menos O1, O5 menos O1 del grupo experimental 1. Voy a cruzarlo. Pero también voy a medir O5 menos O3, O5 menos O3, que es del grupo control. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vendría a ser? O5 menos O1 es tratamiento experimental más externalidad. O5 menos O3, tratamiento experimental más externalidad, porque ya le quité el efecto de la iteración, porque no es su pretest, es el pretest de los grupos previos. Ya le quité la iteración. Solo el tratamiento experimental más externalidad. Pero el grupo control 2 va a darme otra cosa muy importante. Va a darme 2 externalidades más. El grupo control 2 voy a restarlo O6 menos O1, O6 menos O3. O6 menos O1 es externalidad pura y O6 menos O3 externalidad pura. Entonces, en un experimento tenemos que eliminar la externalidad, tenemos que eliminar la iteración y dejar solamente la eficacia del tratamiento. Y hay gente que todavía anda diciendo que el agua de chicoria, que el agua de esto, que el agua de boldo es eficaz en el tratamiento de tal cosa. Tienes que hacer tu diseño experimental y pruébalo, pues, ¿no? O sea, no solamente podemos decir porque así más o menos dijeron alguien. Estamos en ciencia y en ciencia hay que probarlo. Se puede probar, ¿por qué no? Salvo que ya se haya probado y se haya demostrado que no sirve. Entonces vamos a pasar a esta ecuación, ¿no? Ya sabemos todo esto, ¿no? Que viene de la diapositiva anterior. Entonces, mire, al tratamiento experimental más la externalidad le voy a llamar A. Y a la externalidad pura le voy a llamar B, ¿no? Si yo resto A menos B, se va a externalidad y me queda tratamiento experimental. Miren qué bonito. Ya está, eliminar la externalidad. Pero voy a eliminar el efecto de la iteración también. El efecto iterativo, que es muy importante. Entonces yo, O2 menos O1, que vendría a ser tratamiento experimental más externalidad más iteración. ¿Se acuerdan? O2 menos O1. Pero yo tengo tratamiento experimental más externalidad, ¿no? Que son estos dos de acá, O5 menos O3, O5 menos O1. O5 menos 1, O5 menos O3 es tratamiento experimental más externalidad. Si yo resto C menos D, se va tratamiento experimental, se va externalidad y queda solo la iteración. Y señores, excelente. Por eso que el diseño 4 grupos 6 estudios o diseño de Solomon es el que mejor sirve para probar tratamientos o terapias. Pero no solo eso, eficacias de modelos educativos, eficacias de charlas, eficacias de talleres de capacitación, de talleres de planificación familiar, eficacia de un programa psicológico para tratar a pacientes sobre una patología. O sea, cuando uno hace un tratamiento experimental, tiene que elegir el mejor modelo que pruebe, que solamente estás determinando que el tratamiento experimental es el que está funcionando y no está contaminando la externalidad ni la iteración. Ni que hablar si hay variables intervinientes. Eso ya está descartado. O sea, si tienes una o dos variables intervinientes, ya por favor, busque otra forma de graduarse, porque no está manejando la investigación, ¿no? Entonces la idea es manejar la investigación. Acá tenemos, por ejemplo, otro experimento verdadero, diseño solamente después con grupo control. Grupo experimental, ¿no? Miren este acá, un trabajo fue muy astuto, diseñado por Mendenhall hace muchos años, y decía, oye, pero fíjate acá, si nosotros tenemos que la resta de esto es eficiente, ¿por qué no solo hacemos eso? Y el grupo experimental va a ser el tratamiento y la observación después, y el grupo control solo la observación después, y restamos O2 menos O1 y tenemos el efecto del tratamiento, porque no tiene ni externalidad ni iteración. Tenemos asignación al azar al grupo experimental y al grupo control, cumple con los requisitos, es un tipo de experimento muy bueno, sin embargo, muy criticado también porque le podemos quitar la externalidad y la iteración, pero estamos perdiendo mucha data. ¿Qué tal si el paciente no tenía fiebre?
¿Qué tal si no había fiebre, no? Entonces aquí se rompen algunos principios, sin embargo, es valedero para algunos casos muy especiales, ¿no? Cuando no hay posibilidad de hacer una medición previa. Luego viene rápidamente esto de acá, que es el diseño intersujeto, ¿no? El diseño intersujeto. Estos son ya diseños cuasi experimentales. ¿Por qué se llaman cuasi experimentales, señores? Miren, por una cosa muy sencilla. Es un experimento si yo tengo un sorteo, una asignación aleatoria, el grupo experimental y el grupo control. Chocolateo, sorteo la población, este grupo se va al grupo experimental y este grupo se va al control. Pero si yo no tengo la posibilidad de sortear, se llama cuasi experimental porque no hay asignación aleatoria. Miren está entre paréntesis, asignación no controlada. Por lo tanto, no ha habido una aleatorización. Y si no ha habido una aleatorización, los del salón A versus los del salón B, ¿qué características tendrán de especiales o diferenciales que yo no puedo arriesgarme a decir que pues se asignaron solos? Eso no existe. ¿Ya? Entonces aquí miren, una cosa muy simple, es exactamente un diseño solamente después con grupo control, como el anterior, pero no hay asignación aleatoria. Entonces el efecto de tratamiento es O2 menos O1, tal y como hemos visto en el modelo anterior. Este diseño es muy interesante, este diseño cuasi experimental, que se movió un ratito, disculpen, que es llamado diseño intrasujeto también. Este diseño intrasujeto es porque es el mismo sujeto quien es evaluado. Por ejemplo, imagínate tú que has tenido un resfrío común y te dan un tratamiento y en un siguiente resfrío común vuelves a ir a que te evalúen y te den otro tratamiento. ¿Qué mejor gemelo que tú mismo, no? ¿Qué mejor grupo control que tú mismo? Entonces, por eso que este diseño intrasujeto es altamente confiable, porque tú mismo eres tu control, ¿no? Y entonces esto reduce muchos sesgos de criterio de homogeneidad. Entonces, este diseño también se llama diseño de paneles, diseño experimento de serie temporal, o diseño longitudinal, o diseño intrasujeto. Con esos 4 nombres lo van a encontrar en los diferentes libros, ¿no? Y así más o menos es, mira, mides un mes antes, 2 meses, mides un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, 4 meses antes, por ejemplo, tu hemoglobina o tu azúcar, tu glucosa. Estás con tratamiento de metformina, pero aparece por ahí un tratamiento experimental muy bonito, nuevo, no sabemos cómo se llama, le vamos a llamar tratamiento X. Intervienes, el paciente sigue con su metformina, pero le das este tratamiento X adicional y vamos a ver el mes siguiente, 4 meses después, cómo le va. 4 meses antes, 4 meses después. Y ya está, tú eres tu mismo control. Se compara el mes posterior con el mes anterior, 2 meses posterior con 2 meses anterior, 3 meses posterior con 3 meses anterior, 4 meses posterior con 4 meses anterior. Es en diseño de serie temporal. Pero es cuasi experimental porque es asignación no controlada. No voy a leer esto, pero solamente se les voy a comentar. El diseño de bloques aleatorios es cuando hay una variable interviniente. Una variable interviniente. La ciencia dijo, mira, pero a veces hay pacientes enfermos que son hombres y mujeres. Y no podemos eliminar a todos los hombres o todas las mujeres. Clasifiquemos en 2 grupos y controlemos con bloques aleatorios el experimento para hombres y para mujeres en un solo estudio. Ya que nos queda. No hay otra, pues, tampoco vamos a hacer, ¿no? O por ejemplo dicen, oye, pero acá tenemos adultos y adultos mayores, pero esta enfermedad es muy rara, pero solo tenemos diferencia en la edad. Entonces tenemos adultos y adultos mayores con COVID y quiero ver la mortalidad en UCI, pero solo van a UCI adultos y adultos mayores, entonces voy a hacer pues una separación, ¿no? De 40 a 60 y de 60 a más. Y voy a hacer bloques aleatorios, porque tengo una variable interviniente, una. Y acá tenemos nuestra variable interviniente, nuestra variable de bloqueo se llama, la variable A. Digamos que yo voy en tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y acá tenemos la variable de bloqueo que se llama A. Digamos que yo voy a darle, a ver, seguimos con el ejemplo de la fiebre, ¿ya? Para hacerlo facilito, para no complicar la vida. Acá le voy a dar Panadol, acá le voy a dar Metamisol, y acá le voy a dar pañitos de agua tibia. Si hubiera una sola población, no hay ningún problema. Puras mujeres embarazadas, puros señores de 60 a 65 años, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero a veces los estudios no son así. A veces la población es muy, muy pequeña. Entonces voy a tener acá adolescentes, jóvenes y adultos. 3 bloques, adolescentes, jóvenes y adultos. Y el efecto del tratamiento yo lo mediré más o menos así, ¿no? Los que recibieron paracetamol son adolescentes, los que recibieron metamisol y son adolescentes, los que recibieron pañito de agua tibia y son adolescentes, los que recibieron paracetamol y son adultos, los que recibieron metamisol y son adultos, los que recibieron pañito de agua tibia y son adultos, los que recibieron paracetamol
y son adultos mayores los que recibieron metamisol y los que recibieron pañitos de agua caliente, ¿no? Entonces, el efecto del tratamiento experimental del paracetamol está al final de los 3 grupos, que es GE1. El efecto del metamisol está al final del grupo, que es el G2, y el del grupo control o del placebo de los pañitos de agua tibia están al final, que es el XGC. Sin embargo, la eficacia del tratamiento en cada uno de los grupos acaba de ser el resultado del promedio de las temperaturas en los pacientes que son adolescentes, y acá jóvenes, y acá adultos, ¿no? Y acá tenemos un promedio de la eficacia del tratamiento total. Esto se hace en un diseño de bloques aleatorios para poder permitir nosotros controlar y manejar una variable interviniente, solo una. Tampoco voy a leer esto, ni voy a detallarlo, solamente vamos al ejemplo. El diseño cuadrado es latino. ¿Qué pasa si tienes 2 variables intervinientes, 2 variables de bloqueo? A ver, tenemos la edad, adolescentes, adultos, adolescentes, jóvenes y adultos. Acá tenemos adolescentes, jóvenes y adultos. Y acá tenemos que proceden de la costa, la sierra y la selva. Pero caramba, profe, no, es que son diferentes. Genética, constitucional, nutricional, son diferentes, ¿no? O sea, no son homogéneos, o sea, punto. No son homogéneos, hay que estudiarlos en bloques. Entonces, la única manera de clasificarlos en bloques es con un cuadrado latino. Cuadrado latino significa que tenemos 2 variables de bloqueo, el IM. Acá tenemos, ¿no?, a adolescentes, jóvenes y adultos. Y acá tenemos de la costa, de la sierra y de la selva. Y tenemos que los de la costa y adolescentes son con A, ¿no? De la sierra y adolescentes son con B, y así sucesivamente, ¿no? Pero además yo tengo que tener en cuenta que el A, B y C son los tratamientos. A ver, entonces voy a dar 3 tipos de tratamiento diferentes: paracetamol, metamisol y pañitos de agua tibia. Paracetamol es el A, metamisol es el B, pañito de agua tibia es el C. Ajá. Entonces miren acá, los adolescentes de la costa A que reciben paracetamol. Los adultos, ¿no?, los jóvenes que reciben paracetamol y son de la selva. Y los adultos, ¿no?, que son de la sierra y reciben paracetamol. Entonces reciben los 3, paracetamol, metamisol, pañitos de agua tibia. Y todos reciben ABC, BCA, CAB. Entonces el efecto del tratamiento va a ser la variable de bloqueo L y M. L ya saben ustedes que es costa, sierra y selva, L1, L2, L3. Y acá tenemos adolescentes, jóvenes y adultos, M1, M2, M3. Y el efecto del tratamiento va a ser una cosa muy simple: listar el ABC, BCA y el CAB aquí como observación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8 y 9. Pero el efecto del tratamiento de los adolescentes que recibieron, que son de la costa, de la sierra y de la selva, y que recibieron los 3 tratamientos que son paracetamol, metamisol y pañito de agua tibia, va a ser el tratamiento A, que va a ser O1 más O6 más O8. Y el tratamiento B, la eficacia del tratamiento B va a ser O2 más O4 más O9. Como ven ustedes acá, B, O2 más O4 más O9. Y la eficacia del tratamiento C, que vendría a ser el pañito de agua tibia, sería O3 más O5 más O7, O3 más O5 más O7. Ahí tenemos la eficacia del tratamiento. Miren toda la chamba, todo el trabajo que tenemos que hacer, porque no podemos controlar 2 variables intervinientes. Entonces, eso que les quede claro y grabado, por favor. Si algo se queda como mensaje aquí, es que no se comete el error de trabajar variables intervinientes. Diseños factoriales. Diseños factoriales cuando hay la iteración de 2 variables. Voy a avanzar rápidamente aquí a este esquema donde tenemos la iteración, ¿no? Si tenemos, digamos, un fármaco y le damos otro fármaco y no se potencian, da por igual, se cura el paciente en el mismo tiempo, es nula. Pero digamos, si le estamos dando penicilina a un paciente y luego le agregamos gentamicina y se trata más rápido la enfermedad, hay una interacción positiva. Pero ¿qué tal si le estamos dando penicilina y luego le damos clonazepam y el paciente demora más tiempo en tratarse? Será interacción negativa. Pero ¿qué tal si le damos penicilina y luego le damos sidobudina al paciente y se muere más rápido y se agrava y no se cura ni hay tratamiento porque el antiviral
hace un efecto interactivo muy interesante con el antibacteriano y hace que la flora viral aumente y las bacterias sean invadidas y a las finales el paciente muere antes, ¿no? O sea, ambos tratamientos perjudican al paciente, se llama interacción inversa. Entonces, lo que hace la abuela, básicamente, ¿no? Al juntar el ayudín con la lejía para potenciar su lavaplatos. Si eso funcionara, ¿no creen que las compañías como Mr. Músculo, Ayudín, Ace, ya lo hubieran diseñado, ya lo hubieran inventado hace tiempo, ¿no? Es una cosa tan simple. Sin embargo, pues hacemos experimentos caseros que producen interacción inversa o interacción negativa. Bueno, esa es la iteración. Entonces, básicamente, en un diseño factorial tenemos que tener la iteración. Entonces tenemos un tratamiento, ¿no? Que tenemos variable A, variable B, son dos tratamientos. Entonces imagínense que voy a dar un tratamiento que es un antibiótico y al otro grupo le damos un antiinflamatorio. Seguimos con el ejemplo facilísimo. A va a ser paracetamol, metamizol, acetaminofén y pañito de agua tibia. Y acá va a ser, pues, va a ser un antibiótico, porque además hay una infección bacteriana. Penicilina, va a ser cefalexina, va a ser ceftriaxona y va a ser amoxicilina. Y yo voy a combinarlos, ¿no? Acá sería A1B1, A2B1, A3B1, A4B1, A1B2, A2B2, A3B2, A4B2. En el factorial empiezan a combinarse cosas, ¿no? Y ya pues mis observaciones van ubicando cada uno un espacio en el tiempo y yo tendré pues la eficacia de cada uno de los tratamientos en las filas y las columnas y me sale maravillosa la interacción o la iteración de dos tratamientos en un trabajo factorial. Bueno, pues acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la estreptoquinasa con la aspirina, ¿no? ¿No? Estreptoquinasa más aspirina, mortalidad 8%, ¿no? Aspirina más placebo, mortalidad 9.4%, estreptoquinasa más placebo, mortalidad 9.2%, doble placebo, mortalidad 12%. Conclusión, que la aspirina más placebo es la que causa, no, la que causa más mortalidad es el doble placebo. La menos mortalidad es estreptoquinasa más aspirina, ¿no? Por ejemplo. Vamos a rápidamente ver la clasificación de Campbell y Stanley, ¿no? Y obviamente ya ellos dicen de manera muy concreta diseño de grupos completamente al azar. Y dice esto, ¿no? Tenemos un grupo experimental asignados aleatoriamente de una muestra experimental y un grupo control asignados aleatoriamente y se comparan, ¿no? Grupo experimental con grupo control. Y eso sería el diseño de dos grupos completamente al azar. El formato de diseño de grupos emparejados. Ajá, su pareo, señores. Quiere decir que tenemos una muestra experimental, hacemos una asignación al azar y tenemos un grupo experimental y un grupo control. Pero, este señor de grupo experimental con este señor de su grupo control son gemelos idénticos. 40 años, 40 años, soltero, con un salario de 1.200, 1.200, que trabaja de promotor de academia, o sea, volantero, flyer, ¿no? Viene en micro, vive en un cono, ambos en el cono sur, todavía viven con sus padres, ¿no? Su casa es de esteras, partes de adobe, son idénticos, ¿no? Por eso se le hace su pareo. La mejor manera de asegurar la homogeneidad, además de asegurarte que todo el grupo experimental sea muy clon o similar al grupo control, es que luego agarres y empieces a hacer pares. Tu pareja, a ver, este lo compara con este con este, este con este, este con este. Este con este serán algo diferentes, son muy parecidos, serán algo diferentes, pero este con este son clones. Le voy a buscar su pareo a cada uno. Entonces, es el formato y diseño de grupos emparejados. Luego tenemos el diseño multigrupo, ¿no? Me salteo esto, ya vamos con el diseño multigrupo al azar, ¿no? En la cual yo doy un tratamiento 1, un tratamiento 2, tratamiento J, ¿no? Diferentes tratamientos y simplemente doy asignación aleatoria, ¿no? Entonces una muestra experimental, pero ya no solo vemos un grupo experimental y un grupo control, sino acá doy varios tratamientos, varios tratamientos, como lo habíamos explicado, ¿no? Todo lo hemos hecho con 2 tratamientos, acá con varios tratamientos, 3, 4, 5, 6 tratamientos, y se le hace una selección aleatoria de la muestra experimental a cada uno de los sujetos con tratamiento. Por ejemplo, voy a probar el paracetamol, el acetaminofén, voy a probar el metamizol, etcétera, ¿no? Lo mismo se aplica para plaguicidas, para pesticidas, para sesiones educativas, para todo, ¿no? Sino por cuestión del tiempo, estoy haciendo ejemplo con algo muy sencillo
para que se conceptualice. Luego tenemos el diseño de bloques de grupos al azar. Un diseño de bloques muy similar al anterior. Yo tengo un bloque, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, ¿no? Y voy a un tratamiento 1, un tratamiento 2, un tratamiento 3, un tratamiento 4 y así, ¿no? Este diseño de Campbell-Stumble es más fácil, más sencillo, no se complica mucho como el diseño de Arnaud-Graf, ¿no? Luego venimos con el diseño factorial, en la cual dice muy fácilmente, ¿no? El diseño, formato de diseño factorial 2x2 completamente al azar. Y acá está muy fácil, ¿no? Vamos a ver. Paracetamol, penicilina. Paracetamol, penicilina. Paracetamol, amoxicilina. Luego tenemos metamisol, penicilina, metamisol, amoxicilina. Combino 2 antiinflamatorios con 2 antibióticos, ¿no? Entonces los voy combinando y cada uno tiene que ser sorteado al azar. A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Esto ya le expliqué hace rato, el efecto de la iteración. Y este es el diseño de medidas repetidas, que es algo que tenemos que tener muy en claro. Nos vamos de frente al ejercicio. Diseño de medidas repetidas simple de un grupo, en la cual tú mismo te enfermaste una vez de resfrío común, te dieron un tratamiento, ¿no? Un antiinflamatorio. Luego, como en el invierno, te reenfermas como 3 o 4 veces en promedio. En el siguiente enfermedad asistes, te dan otro tratamiento. Luego vuelves a ir en otro momento, te dan otro tratamiento. Lo que hay que tener cuidado es que entre enfermedad y enfermedad no sea el tratamiento muy corto, sino queda parte del antibiótico anterior, ¿no? O que diga del antiinflamatorio anterior. Ni muy corto ni muy largo que ya te hayas convertido en otra persona. He subido 8 kilos, uy, si subiste 8 kilos ya eres otra persona, ya no tiene efecto y ya no podíamos estar hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, el efecto de medidas repetidas, hay que cuidar mucho el intervalo entre tratamiento y tratamiento o enfermedad y enfermedad para que te dé el tratamiento oportuno y el sujeto no sea un sujeto diferente. Pero miren, aquí evolucionamos al sujeto 1 a través del tiempo, el sujeto 2 a través del tiempo, es decir, varios, hasta el sujeto N de tamaño muestral a través del tiempo, dándole diferentes tratamientos. Y aquí tenemos que evitarnos la homogeneidad porque tú mismo eres control de ti mismo. Luego, básicamente, vamos a trabajar el formato de diseño de medidas repetidas, ¿no? Factorial, lo mismo, pero acá recibes una iteración. Por ejemplo, tienes acá el tratamiento 1 con el tratamiento 2. O sea, por ejemplo, habíamos dicho paracetamol con penicilina, paracetamol con amoxicilina. Acá, acetaminofén con penicilina, acetaminofén con amoxicilina. Entonces, en 2 oportunidades que tengas faringitis en el invierno, ¿no? Te dieron el primer tratamiento, luego en la siguiente faringitis que te va a dar en un mes, otro tratamiento, luego en la siguiente que te va a dar otro mes, otro tratamiento y así, ¿no? Hay estados en el mundo donde el invierno dura 7 meses, o sea, hay un otoño muy fuerte y un invierno muy fuerte donde los catarros son más seguidos y estos diseños tranquilamente se pueden trabajar, ¿no? Y finalmente el diseño de medidas repetidas multigrupo factorial mixto. Básicamente aquí lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el factorial intrasujeto y el factorial intrasujeto e intersujeto. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una muestra experimental, nos aseguramos que haya una selección al azar del grupo A1 y del grupo A2. El grupo A1 recibe un tratamiento, ¿no? El grupo A2 recibe otro tratamiento, por ejemplo, penicilina y amoxicilina. Pero acá recibe acetaminofén, acá recibe paracetamol y acá recibe ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por ejemplo, ¿no? Y al mismo paciente se le va haciendo seguimiento a través del tiempo, el paciente 1, el paciente 2, el paciente 3, para la 1 y para la 2 con la misma lógica. Y así, y bueno, siempre repito yo mi tablita, ¿no? De la relación de las variables independientes y dependientes. Esto lo trato de meter en todas las conferencias porque es bastante débil el manejo de esto en cuanto a la aplicación estadística y es bueno que sepan ustedes que una variable y una variable independiente y dependiente se pueden relacionar estadísticamente porque el tipo de variable demanda la prueba. Nominal por nominal, chi cuadrado. Variable independiente nominal, variable dependiente nominal, chi cuadrado. Variable independiente ordinal, variable dependiente ordinal, R de Spearman. Variable independiente cuantitativa normal, variable dependiente cuantitativa normal, regresión lineal y correlación de Pearson. Y así puedo ir combinando diferentes formas, ¿no? Bueno, señores, estas son mis redes sociales. Van a tener la diapositiva que lo voy a enviar para el grupo.
Y muchas gracias y esperando que haya alguna pregunta de parte de ustedes. Disculpen si he corrido en algunas partes, pero es una exposición un poquito larga. Gracias. Si hay alguna pregunta, a la espera de sus comentarios o interrogantes. Muchísimas gracias, doctor Luis Zamora. Bueno, sí, tal como dijo el doctor, cualquier duda, por favor, escribirla ahorita mismo en el chat para poder responderla. Y mientras ustedes la van escribiendo, y antes de pasar el post-test, ya para cerrar la reunión, les pediría que enciendan sus cámaras, por favor, para tomar una foto y que quede en constancia esta reunión. Entonces espero un par de minutos. Gracias, Fiorella. Vayan prendiendo todas sus cámaras, por favor. Ya, muchísimas gracias a todos los que están prendiendo. Ahora sí voy a tomar la foto en unos segundos. Ya, listo. A la cuenta de 3, todos los que están, vamos. 1, 2, 3. De nuevo, de nuevo, de nuevo. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Ahora les voy a enviar el link del post-test. Por favor, Cristina, la palabra clave. Sí, la palabra clave la voy a repetir 3 veces. Recuerden que no pueden escribirlo por el chat. En este caso es diseño, diseño, diseño.